Todos, hoy estamos con el arqueólogo licenciado Luis Pérez, con el que hablaremos sobre la cultura chavín y nos resolverá alguna de nuestras dudas. La cultura chavín fue una de las más importantes culturas preincas del Perú. Chavín fue descubierto en el año 1919 por el padre de la arqueología peruana Julio César Tello, el cual consideró a Chavín como una cultura matriz del Perú, debido a que fue en su momento la cultura con mayor antigüedad. Se desarrolló entre los años 1200 al 200 antes de Cristo. Su lugar de origen fue en el territorio del Perú, exactamente en los callejones de Concuchos, en la provincia Huari Ancash. Esta cultura estuvo gobernada por sacerdotes. En la cultura chavín utilizaban el arte y la religión. Sus actividades económicas principales fueron la agricultura y la ganadería. Destacaban porque sus productos eran mejores que de los demás y entre sus manifestaciones culturales estaba la arquitectura. Ahora haremos algunas preguntas con el arqueólogo Luis Pérez. La primera pregunta sería, ¿qué es lo que más destaca de la cultura chavín? Oh, buenas noches. Muchas gracias por la oportunidad. A mí me llama la atención personalmente bastante la cultura chavín por las mismas características que tiene. Bueno, es un interés personal y bueno, es todo un placer poder hablar de ello al respecto. Bueno, podríamos decir que lo que más destaca de Chavín como tal es que básicamente es la conclusión de un proceso o una síntesis, como lo decía el doctor Lumbreras, ¿no? Una síntesis de un proceso de refinamiento, de obtención, de acumulación de distintas expresiones culturales, políticas, arquitectónicas y sociales que ocurrieron a lo largo del Perú prehispánico antes de Chavín, ¿no? Eh, es interesante también conocer que es una de las grandes expresiones de trabajo lítico que existieron, ¿no? O sea, y una de las más tempranas dentro de los Andes peruanos, prehispánicos, ¿no? A través de su arquitectura, a través de su litografía, que son las esculturas también en piedra, a través de sus grabados que existen en distintas lajas y otros objetos, ¿no? Como puede ser la Estela Raimondi, el lanzón monolítico, las cabezas clavas. Entonces, uno puede mencionar que es bastante interesante. Y también es interesante, pues, Chavín también sirve como una de las primeras grandes expresiones de un proceso ya de, tal vez, no sé si como una suerte de entidad política mucho más centralizada como existía previamente, ¿no? Si bien es cierto, existieron expresiones de diferenciación social con creación de monumentos, como puede ser en Caral, como puede ser en La Galgada, como puede ser en otros tipos de centros ceremoniales, ¿no? Chavín representa la conclusión de un proceso de una centralización del poder. No solo es religioso, sino también político. Y no era el único centro, no existieron otros dos, pero sobre todo porque es el más conocido y el que básicamente, entre comillas, podría decir que refinó distintas expresiones existentes em, en el Perú prehispánico de esos años, ¿no? Y la siguiente pregunta era, ¿cuál era la religión que tenían los que vivían en Chavín en ese entonces? Hablar de religión en Chavín es un tantito complejo porque uno no puede decir pues religión como cristianismo, como islam o cosas así, ¿no? No tenemos muy clara la idea de la estructura religiosa completa, de cómo funcionaba un probable clero, ¿no? Ni otras cosas más específicas que lamentablemente se conocen de mejor detalle a través de un registro histórico que no tenemos, ¿no? Sin embargo, lo que podemos mencionar es cómo se desarrollaba esta religión y alrededor de qué cosas, ¿no? Uno puede observar a través de las distintas expresiones que había en el templo de Chavín de Huántar eh, una fijación por dos cosas. Uno, elementos naturales, sobre todo centrados en las figuras zoomorfas, animales, ¿no? Como son eh, felinos, ¿no? Aves y reptiles, ¿no? En sus características físicas, ¿no? Y otra cosa es sobre la transformación, ¿no? Entre distintos seres, ¿no? Con distintas características. Y un punto más
es en la dualidad, que se observa sobre todo en el diseño de distintos objetos y la arquitectura de Chavín, ¿no? Sobre todo en el templo, ¿no? Entonces, uno puede conjugar estos elementos y ponerlos en todos dentro de lo que es las ceremonias que muy probablemente se realizaban en Chavín de Huántar, ¿no? Estas ceremonias involucraban mucho, tal vez, el consumo de alucinógenos como era el cacto de San Pedro, un elemento que se ve muy presente, muy representado en Chavín de Huántar, en distintas lajas de piedra, entre otros elementos, ¿no? Y lo que es el agua, también porque el doctor John Rick, actual director del proyecto de Chavín de Huántar, ha ubicado bajo las construcciones del templo de Chavín distintos canales subterráneos donde pasaba agua, no tanto para alimentar algún área de cultivo, sino más que nada para parte de las ceremonias al ser escuchado, las corrientes de agua al ser escuchadas durante, mejor dicho, en distintos puntos del templo, ¿no? Específicamente en las plazas y en las galerías, tal vez enfatizando un carácter, tal vez de alucinaciones, ¿no? En dichas ceremonias, ¿no? Entonces la religión de Chavín giraba en torno a eso, ¿no? Uno puede entender también lo de la transformación respecto a cómo se combinan rasgos humanos con animales en distintas expresiones, ¿no? O sea, rostros que se ven con humanos pero con fauces felinas, con colmillos y los llamados ojos excéntricos, ¿no? Es uno de los primeros síntomas del consumo de cacto de San Pedro, aparte de la expulsión de fluido nasal, ¿no? Eh, y por último, el tema de la dualidad, uno lo puede observar sobre todo, por ejemplo, algo simple en la portada de las Falcónidas, que es la puerta de la pirámide del Templo Nuevo. Uno ve una columna de piedra blanca y una columna de piedra negra, ¿no? Partido en dos, una dualidad. También la dualidad en lo que es el obelisco Teio, ¿no? Dos caimanes, uno femenino y uno masculino, probablemente copulando, ¿no? Pero dualidad ahí también, ¿no? Entonces, la religión gira por ese lado. Bueno, por lo que escuchaba, también habló sobre que las esculturas son en forma de personas y de animales o felinos. Y entonces quiero saber, ¿y el lanzón monolítico y la jara de Raimondi qué son y como qué significa? El lanzón monolítico y la estela de Raimondi son dos, bueno, grandes efigies de piedra, una de las más conocidas de lo que respecta a que fueron identificadas ya sea dentro del templo de Chavín o en sus inmediaciones, ¿no? Que representan, que tienen una alta carga de representación de todos los elementos que hemos mencionado a nivel de iconografía, ¿no? De detalles, representaciones gráficas, con los símbolos que normalmente se encuentran en Chavín, ¿no? Como mencioné antes, el tema de las fauces, el tema de los ojos excéntricos, ¿no? Los ojos mirando hacia arriba, el tema de la combinación de elementos humanos con elementos animales, ¿no? En dichas figuras. Lo que es importante conocer es que el lanzón, por lo menos se puede mencionar que es tal vez como la figura central o el punto culminante de el probable ritual que se realizaba en las galerías, ¿no? Que es en estos túneles subterráneos, ¿no? Ya que se encuentra en un punto central de un pasillo, ¿no? Entonces, mencionando por ejemplo con lo anterior de estas ceremonias alucinógenas, imagínate pues estando en ese lugar y encontrándote con una figura monstruosa, como se le suele decir, de Lanzón en la oscuridad, ¿no? Entonces, se puede decir que era un... Cuando estamos investigando más sobre Chavín, nos salió que era gobernado por sacerdotes. Queremos saber qué tipo de política tenía Chavín en ese entonces. Para el tema de la organización política, bueno, normalmente se asume que Chavín es un estado teocrático, ¿no? Eso es un poquito restringido, por decirlo así, porque hablar de estado es un concepto muy específico, con estructuras políticas muy específicas, que no necesariamente se puede decir que Chavín tenía, ¿no? Y lo de teocracia, pues es igual de debatible, pues si bien es cierto que hasta donde se puede entender hasta el momento,
Era una sociedad bastante centrada en rituales, en ceremonias, ¿no? Eso no significa que era lo único que había o que necesariamente eso era lo central, ¿no? Sin embargo, no podemos negar que había una diferenciación social, ¿no? Había una clase alta de élite y había una clase de campesinos, agricultores que básicamente probablemente proveían, si no es tributo de su cultivo, es al menos su trabajo y su tiempo para la construcción de estos elementos y tal vez algunos ya se especializaban para hacer distintos elementos artísticos mucho más refinados como son, bueno, el lanzón, la estela, etcétera, ¿no? Entonces, si bien es cierto, no podemos decir con total seguridad que era un estado, pero sí era una sociedad altamente jerarquizada, muy centralizada, porque todo giraba en torno a Chavín en esos tiempos, por lo menos para esa figura, pues hay otros núcleos, pero no significa que sea una sola sociedad, sino que al menos se entiende que Chavín era uno de esos núcleos, ¿no? Que todo giraba en torno ahí, pero sí, era una sociedad altamente jerarquizada. ¿Qué nos dejaron las personas de Chavín o qué inventaron ellos en su época? Ciencias ciertas y Chavín inventó las cosas que tenía en el templo, por lo menos. O sea, no podemos dar por seguridad de que ellos fueron los primeros que utilizaron, por ejemplo, estas canaletas de piedra o la técnica también misma de la piedra. No es que ellas la habían inventado, no necesariamente, puede ser que sí, pero lo más probable es que esto sea la síntesis, una La siguiente pregunta acumulación de sería, ¿cuál fue conocimientos su que vinieron de organización sociedades política? anteriores y que fueron refinadas y perfeccionadas por la misma práctica en Chavín, ¿no? Y esto creo que es lo importante porque siento de que Chavín nos deja como un primer testimonio de cómo las sociedades antiguas prehispánicas del Perú no significa necesariamente que hayan necesitado ayuda para llegar a un estado bastante complejo, desarrollado, para ser consideradas incluso por algunos como civilizaciones. Ha sido un desarrollo autónomo, propio, nativo del Perú, que llegó a este nivel de refinamiento en distintas expresiones culturales, ¿no? Entonces, Chavín nos deja pues esa luz en el sentido de mostrarnos que somos, o mejor dicho, hemos sido capaces de llegar a un nivel tan importante como han sido en otras sociedades a nivel del mundo, ¿no? Ya sea que normalmente se les considera más civilizadas que estas sociedades andinas, ¿no? Entonces, nos permite ver que somos igual de capaces o fuimos igual de capaces de llegar a un nivel civilizatorio de forma autónoma. ¿No? Eso creo que es lo que nos puede dejar ese concepto y ese nivel de importancia para el mundo, ¿no? Sí, ¿y qué piensas sobre las cabezas clavas? Porque yo fui a un museo donde estaban en exhibición, obviamente no eran las originales, pero se veía que estaban muy bien detalladas y eran muy bonitas. ¿Qué opinas sobre esto o alguna información extra de estas cabezas clavas? Bueno, las cabezas clavas es interesante hablar sobre las cabezas clavas porque uno cuando las ve, no, claro, son bonitas, están muy bien hechas, ¿no? Es el O nivel de sea, detalle como según cualquier lo cosa que importante hemos de Chavín leído es un poco, altísimo, era que eran gobernados por pero lo sacerdotes. interesante está en Y interpretarlas, en los saber por sacerdotes qué eran se la hizo clase de como tal la más forma, por qué alta, se colocaron de tal y de ahí forma, seguían para los qué, guerreros y ¿no? los campesinos. Y ahora Y vamos a la justamente siguiente pregunta. ¿Qué es muy aportaban los probable campesinos? ¿La que agricultura en en el o había museo algo lo más hayas que ellos visto, aportaban? ¿no? Que las últimas propuestas sobre las cabezas clavas es que al colocarse en donde estaban en un inicio en el templo de Chavín, y de acuerdo a cómo se ha registrado dónde supuestamente estaba la ubicación de cada una, uno observa un orden, una progresión con un sentido y un significado de cada cabeza clava que había ahí. Uno observa que primero se encuentra a una persona, ¿no? Un ser humano normal, no con rasgos completamente normales, y al otro extremo se encuentra un felino, pero un felino completo, con todos sus rasgos, un gato básicamente, ¿no? Con sus colmillos, su boca, sus fauces, ¿no?
sus ojos ya dispuestos de otra forma, las orejas de gato, etcétera, ¿no? Entonces, pero en medio, el resto de cabezas clavas denotan un proceso, una suerte de transformación progresiva de este ser humano a este ser felínico. Y observas intermedios. ¿Y cuál puedes observar por qué se da esto? Las primeras etapas de cambio en las primeras cabezas clavas se nota la que mencioné, lo del cacto de San Pedro, los ojos excéntricos mirando hacia arriba como estando en trance, y la expulsión de mucosidad nasal que produce el consumo de cacto de San Pedro, ¿no? Y así poco a poco se van desarrollando los distintos rasgos de de los felínicos, los animales, en el cuerpo, en la cara de esta persona, hasta ya ser completamente transformado, ¿no? Poco a poco llegan los colmillos, estos ojos, va cambiando la piel, desaparecen las orejas, aparecen distintos símbolos en la cara, ¿no? Entonces, uno puede entender de que estas cabezas clavas denotan el proceso que ellos querían representar a través de las ceremonias que se realizaban en el templo, ¿no? A través del consumo, el tránsito bajo la tierra, ¿no? Hacia el lanzón, este, las distintas parafernalia que tal vez pudieran haber usado, trajes, etcétera, ¿no? Llegando a esa transformación hacia los seres que ellos tal vez adoraban, ¿no? Eso puede ser la forma y cómo se puede entender gracias a las cabezas clavas, ¿no? Wow, entonces ese sería el porqué de cómo lo hacían y cómo era la forma de esas esculturas. Queremos agradecerle por darnos esta oportunidad de poder compartirnos y explicarnos mucho más de la cultura chavín. Muchas gracias. Sí, hay que agradecer a Luis Pérez por darnos esa entrevista virtual. Ya puede cortar. O sea, el video. Bueno, y bueno, ya queda en privado quisiera agradecerle por darnos esta oportunidad de poder compartirnos y explicarnos mucho más de la cultura chavín. Muchas gracias. Sí, hay que agradecer a Luis Pérez por darnos esa entrevista virtual. Ya puede cortar. O sea, el video. Bueno, y bueno, ya queda en privado quisiera. No, muchas gracias a ustedes. Gracias por esta oportunidad, porque, bueno, como digo, encantado de dar a conocer más sobre Chavín, que siento que es importante, no solo para los arqueólogos, no solo para la gente que quiera llevar esta profesión, sino para el público en general y para todo el Perú. Siento que es importante, pues, como ya mencioné antes, es un hito en el desarrollo propio de las sociedades peruanas prehispánicas, ¿no? Gracias.